La vida es cambio, la vida es movimiento. Todo es un proceso en constante cambio. Cambia los objetos, las cosas con las que nos relacionamos, cambian las personas, las relaciones con las personas, cambia nuestro cuerpo, cambian nuestras ideas, estados. La vida es ese fluir, es un constante proceso en continuo cambio. Sin embargo, las personas tenemos una gran necesidad de estabilidad, seguridad. Necesitamos sentir que podemos controlar, que podemos predecir los acontecimientos, anticipar los peligros. Con lo cual no toleramos muy bien esta realidad del cambio. Y lo que hacemos las personas es que nos aferramos. Nos aferramos a las cosas, nos aferramos a las personas, nos aferramos a ideas de nosotros mismos. Y ese aferrarse, cuando no hay nada a lo que uno pueda aferrarse, porque todo es el flujo, todo es el movimiento. Ese aferrarse es lo que llamamos el sufrimiento. Ese es el sufrimiento de la vida, o el origen. De ahí se derivan todos los diferentes tipos de sufrimientos que experimentamos las personas. Es que hay como una incapacidad de tolerar la realidad, el cambio. Como si las personas no fuéramos capaces de asimilar la realidad. Y nos inventamos este mundo de cosas, personas a los que aferrarnos. Y ahí en este sentido, podríamos decir que meditar es aprender a tolerar, o más que aprender, desarrollar la habilidad de tolerar la realidad, las cosas como son. No necesito ya inventarme algo que puedo controlar o que puedo anticipar o que puede darme seguridad. Tenemos la capacidad de tolerar la realidad. Una de las cosas a las que nos aferramos es yo. Nos aferramos a una idea de nosotros mismos. Y como he dicho, somos cambio, somos movimiento, pero nos aferramos a algo, lo cual implica una completa alucinación. No hay nada que se pueda aferrar, pero nos aferramos a ser alguien, a ser yo, que es otra de los fundamentos del sufrimiento, otra de las bases para experimentar sufrimiento. Y por ejemplo, cuando me aferro a ser yo y pienso, yo tengo esto es mío, entonces viene el miedo a perderlo o el dolor de la pérdida cuando ocurre, porque siempre todo lo que tengo se pierde. O cuando digo yo hice esto, ahí entonces sucede experiencias como me siento culpable, aquello que hice, todos los errores que cometí en la vida, o me da vergüenza, o cosas por el estilo. O yo soy así, y entonces tengo miedo a que la gente no me quiera, me rechace, o trato de ocultar cómo soy, o trato de dar una imagen de mí que sea agradable para los demás, o sea interesante. Y todo eso es el sufrimiento. Y desde el yo, siguiendo hablando de este aferrarse a un yo, aferrarse, el yo no puede ser el sufrimiento, porque el yo es imaginario, ¿sabes? El sufrimiento es el aferrarse.
Entonces, en este aferrarse yo produce una serie de consecuencias, de efectos. Y en particular, si hablamos de los demás, por ejemplo, me hace mirar a los demás de una manera. Me hace fijarme en ciertas facetas de los demás. No veo a los demás, solo una parte, solo la idea de mí mismo a la que estoy aferrado me hace fijarme de una manera a los demás, con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Conflictos, tensiones, malentendidos, desengaños, me siento traicionado, decepcionado, apego, envidia, celos, porque no veo al otro, veo lo que aferrarme al yo, a lo que soy, me hace ver. Emociones negativas, relaciones complicadas. Y otra característica también que tiene que ver mucho con los demás del yo, aferrarse a un yo, es que el yo, que nos inventamos, se caracteriza por una, ¿cómo llamarlo? Como una aversión a las contradicciones, a lo incoherente. Es que solemos crear una imagen de nosotros mismos, aferrarnos a una imagen de nosotros mismos coherente, sin contradicciones. Todo lo que pueda ser disonante, lo tapamos, lo negamos, lo ignoramos, nos hacemos como inconscientes a eso. Así que la cuestión, el efecto es que muchísimos estados, pensamientos que experimentamos, los negamos, los juzgamos, los tapamos para mantener esta idea de uno mismo coherente, sin disonancias, razonable. ¿Y qué es lo que sucede? Que por supuesto todo eso que yo no quiero ver en mí, porque me causa conflicto, por supuesto que lo veo en los demás. Y entonces no soporto a los demás. Y siento enfado, ira, miedo a veces, vergüenza, dolor, todo tipo de conflictos. Y de alguna manera, en realidad, todo el conflicto que tengo con los demás es un reflejo del conflicto que tengo conmigo mismo. Todo esto que está ocurriendo continuamente ocurre a lo largo de la historia y hoy en día también pasa constantemente lo que estamos viendo. Esto de nosotros contra ellos. Nosotros que tenemos nuestra tradición o nuestra cultura o nuestra ideología o nuestra forma de ver las cosas y los demás que son los malos o los equivocados o los lo que sea, ¿no? Todo eso está basado en lo mismo, en todo lo que el conflicto que uno tiene dentro, lo que no quiero ver de mí, lo que no soporto, lo que no tolero. Todos los conflictos sociales, guerras entre países, entre ciudades, entre comunidades, entre parejas. No solamente eso, pero una de las formas principales. Esta necesidad de coherencia en la imagen de yo. Bueno, entonces, en resumen, no toleramos la realidad. ¿Sí? Hay una intolerancia. Y en esa intolerancia inventamos una realidad que podemos aferrar, que nos da, aparentemente, nos va a dar seguridad, control, nos va a dar una sensación de estabilidad, de que puedo manejar mi vida. Cuando en realidad lo que ocurre, el efecto es todo el sufrimiento, toda la insatisfacción, frustraciones, conflictos, pérdidas, vacíos, que son el sufrimiento de la vida. Entonces meditar es si soy capaz de dejar de inventarme una realidad artificial a la que aferrar, si soy capaz de tolerar la realidad, las cosas como son, tener la suficiente lucidez, presencia para tolerar las cosas como son. Tolerar significa, la palabra tolerar quiere decir en paz,
acepto la vida como es. No es resignación, no es aguantarse, no es una cosa de sacrificarse, es la vida, sé la vida como es. No tiene ningún sentido pelearme, entrar en conflicto con la realidad, ningún sentido. Bueno, y en este aspecto, entonces, una forma muy interesante de trabajar, por ejemplo, aferrarse al yo, entre todas las cosas a las que nos aferramos, ¿sí? Nos aferramos, he dicho, a muchas cosas, pero una de las más importantes, yo. Una forma muy interesante de trabajar esto es a través del amor y la compasión. Como acabo de explicar, el aferrarse al yo tiene muchas consecuencias negativas en las relaciones con los demás. Entonces podemos usar el amor y la compasión para deshacer esta alucinación de yo soy así. Deshacer este engaño. Esta meditación es la meditación del dar y tomar, en la cual a través de dar felicidad a los demás, que es un acto de amor, a través de tomar el sufrimiento de los demás, que es un acto de compasión, busco deshacer el engaño, la distorsión, la ficción en la que vivo atrapado. Entonces la cuestión principal, la primera cuestión es muy importante, es reconocer la propia experiencia, en la propia experiencia, cómo creer en yo, la imagen que tengo en mí, está directamente relacionada con todos los sufrimientos que experimento. Esto es muy importante, reconocerlo en la propia experiencia, no creerlo porque lo dice un libro o lo dice algún maestro. La primera cuestión es si soy capaz de reconocer en mi experiencia, repito, como la imagen que tengo en mí, en la que vivo aferrado, es la base para todos los sufrimientos que estoy experimentando y que he experimentado en la vida y que me quedan por experimentar. Reconocer eso. Es que eso es muy importante. La propia experiencia es muy importante. La creencia, creer lo que dicen los libros o los maestros, es el primer paso, es una ayuda. Pero lo verdaderamente importante es reconocer. Entonces, a partir de ahí, digo, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo? Si este es el sufrimiento, yo, esta imagen de mí, ¿cómo puedo liberarme de esto? ¿Cómo puedo deshacer esta telaraña en la que estoy? Y entonces decimos una forma, una manera, uno de los métodos. Es usar el amor y la compasión. Amor a todos los seres, compasión por todos los seres. Es justamente lo opuesto. Justamente lo opuesto al yo. Aferrarse al yo que he dicho antes, ¿no? Se enfoca en los demás de una manera y a través de la disonancia hay personas que no soportan los demás. Entonces, justamente lo opuesto es el amor, que es felicidad para todos los seres. Hay un ver a los demás de una forma completa. Y compasión, que es que nadie sufra, liberar a todos los seres del sufrimiento. Hay una comprensión clara de que es necesario que no sufra nadie. Que no sufra nadie en el mundo. Entonces, compasión, amor como el método para deshacer el engaño en el que vivo atrapado, la alucinación.